podían tomar la decisión de quedarse atrás y de no seguir caminando. Entonces, si hay fruto y producto de esa pasión por la que buscamos a Dios, entonces Dios comenzó a usarlo. O sea, el resultado del tú de hoy es lo que hiciste en el ayer. la palabra presciencia significa conocimiento anticipado. Yo desperté en un lugar que era como el infierno, pero en sí yo no vi fuego. Yo no iba caminando, a mí me llevaban y fue la noche más feliz. Y Él está dispuesto en esta noche o en esta hora a contarnos la maravilla que Dios ha hecho en la vida de Él, con Dios y con nosotros, el siervo José Juan. Dios le bendiga, amado hermano. Dios bendiga a toda la audiencia de este hermoso proyecto que nos sigue a través de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tenemos autoridad, pero la autoridad viene del cielo y ustedes son parte de ese elenco, el elenco del cielo. Por la misericordia de Dios, comencé de muy niño a hacer música. Ya a los 7 años yo era un trompetista, con una trompeta en mano y tocando en grupos en la banda original de mi pueblo, que yo le aseguro a usted que todo aquel que tocaba en aquella banda podía tocar en cualquier sitio, porque aquella banda estaba preparada y lanzó muchos músicos, saxofonistas, trompetistas, trombonistas a escena. Uno de ellos, por ejemplo, Miguel Monaguillo Ojeda, que me lo gané para el Señor antes de que él partiera con el Señor. Gran trombonista que llegó a tocar con grandes orquestas en Puerto Rico. Un poco mayor que yo, pero muy, muy agradable en mis tiempos. Y cuando yo me convertí muchos años después que llegué aquí y hice un álbum de salsa con Fonsi Cruz, con la orquesta de Benecer, y cuando fui a Puerto Rico lo encontré y me senté a hablarle de la maravilla de Dios y me lo pude ganar para el Señor, no sabiendo yo que más pocos meses después le iban a declarar un cáncer, pero ya había conocido a través de la música y del testimonio que le dimos de las maravillas de Dios. Pero yo sé que en ese tiempo, por ejemplo, en el ámbito de la salsa, se usaba mucho lo que era la droga, los vicios. Era una época donde esa corriente de pensamiento o esa malicia se estaba proliferando dentro de lo que era el mundo de la salsa. Hay muchos salseros que murieron de todo esto. ¿Usted llegó a conocer o llegó a hacer contacto con personas que el mundo lo tenía como los mejores grandes artistas, pero en su vida personal se estaban consumiendo? Sí, te digo que sí, y estuve en la mesa donde servían toda esa clase de alimentos para dañar la vida, porque como te dije en momentos anteriores, a comer no te invitaban, pero a vicios sí, los ponían en la mesa, y conocí varios de ellos que pues no podían detenerse a la ansiedad y la forma de manifestar de que eran más hombres o más valientes, porque por ejemplo a mí me decían cobarde porque no utilizaba drogas, me decían, tú eres un flojo, tú eres un cobarde. Sin embargo, era el más guapo de todos. Entonces, claro, lo que pasa es que y no tenía a Cristo en mi corazón, pero Él me estaba guardando. Gloria a Dios. Y tengo que hacer un paréntesis bien grande aquí. Yo tuve una madre ejemplar. Mi papá murió cuando yo tenía 3 años. 3 años de edad. Apenas tengo recuerdos de él. Pero mi madre, doña Nicolasa Maldonado López de Morovis, me enseñó y me guió por el camino de la verdad y la justicia. Y una frase que nunca me voy a olvidar, que me decía: anda solo, porque el que anda solo, solo la hace y solo la paga. El que anda en conjunto,
nadie sabe quién la hizo, pero uno la paga. Pero usted acaba de tocar un pequeño detalle ahora. Usted acaba de decir que su padre murió cuando usted era muy pequeño de edad, lo que muchas veces causa un hogar disfuncional. ¿No le causó eso algún trauma, quizá alguna molestia o alguna quizá error social que usted pudiera tener para ese tiempo por causa de no tener una presencia paterna en casa? Fíjate, la injusticia social siempre ha existido porque es parte de la cultura. Cuando tú pues eres hijo, por ejemplo, de una persona desconocida, pero como yo estaba seguro de quién era, porque con las personas que me rodeé conocieron a mi padre y respetaron a mi padre. Y aunque él murió muy joven por causas que pues no puedo mencionar porque no las conozco legítimamente, simplemente cosas que dijeron, pero como lo que dijeron no era al unísono, o sea, no estaba en contacto una cosa con la otra, pues yo nunca hice una declaración. Sí te digo que siempre me hizo falta mi padre, porque a quien no le hace falta un padre, pero mi madre se bastó para ayudarme y para sacarme adelante, aparte de las personas que me encontré en el camino. Tengo que mencionar una, Armando Rodríguez. Armando Rodríguez. Ese señor tenía un negocio y yo de pequeño, con el permiso de mi mamá, iba a clasificar botellas en aquel tiempo. Era cuando todas las botellas venían de cristal y había que clasificarlas para que el que venía a traer los refrescos en ese tiempo, pues encontrara sus cajas de refresco vacías y las traía llenas. A esa gente le decían los buenos, porque se llevaban las vacías y las traían llenas, y ellos eran los buenos. Y me mantuve trabajando, me mantuve cooperando con la sociedad en el trabajo. Aparte de eso, déjame decirte, fui monaguillo. Fui el primer baterista del coro de Morovis y de la primera misa televisada que se dio en Puerto Rico. Tocaba la batería, tocaba percusión, o sea, nací con la música en el alma. Mi papá tocaba la guitarra. O sea, usted estuvo incursionado en la iglesia católica, porque si usted era monaguillo estaba en la iglesia católica. Eso es correcto. Pero por lo que yo puedo ver, entonces, en esa iglesia católica, usted como que no tuvo un encuentro con Cristo. No tuve un encuentro con Cristo, pero tuve devoción, que es una cosa que la da el Espíritu. Por ejemplo, yo no me arrodillaba a estatuas y tenía poco conocimiento o ninguno de eso. Y yo le hablaba al Padre, y yo le hablaba a Jesús, y conversaba con Él. Había un lugar donde ponían todos los santos, y era donde estaba la batería que el cura compró para que yo practicara y para que no se molestara la iglesia, donde se podía alborotar, porque era un sitio donde estaba cerrado. Y ahí estaba toda clase de santos, por decir, de estatuas, y muchos no subían porque les daba miedo, pero a mí nunca me dio miedo porque yo sabía en quién había creído. Entonces nada de eso, no era que yo era guapo, pero no sentía ningún miedo. Entonces yo pasaba por ahí y no había nadie que me asustara, mas sin embargo sentía presencia de Dios aún estando ahí. Porque presencia de Dios no tiene que ver con el lugar. Presencia de Dios es que Él es el que reina en todos los lugares. Ok, entonces pasa esa etapa. Usted sale de la etapa de ser monaguillo, usted crece, usted ya es un trompetista profesional. ¿Qué etapa de algún artista que usted haya conocido, que ese artista haya desperdiciado su vida, a usted lo marcó, que usted dijo, wow, ese hombre pudo haber cambiado su vida y no lo hizo? Mira, no vi morir a algunos, pero vi fundirse algunos en el vicio que ya estaban perdidos. Por respeto. Salsero. Por respeto no menciono nombres. No, claro. Pero los que me conocen saben que había muchos y compañeros, amigos que pasaron
pasaron porque no se detuvieron. En estos años 68, 69, que el tiempo de los hippies, el tiempo porque aparte de tocar, yo tocaba rock y tocaba batería y tocaba rock, pero no era mi inclinación. Pero veía toda esa gente en los montes, por ejemplo, de Morovi, en los ríos de Morovi, que se acogijaban, que vivían ahí en el monte, que utilizaban cualquier clase de droga. Y era triste ver gente que tú conocías, pues, en un shutdown, como diríamos en inglés, en un momento de angustia. Y tuve la oportunidad, ya convertido, de asistir a una persona. Salía yo de mi trabajo y veo a una persona que cae en el piso brincando. Lo conocía. Me podía haber montado en mi auto e irme. Pero esa persona en ese momento se encontraba bajo el efecto de la droga. Estaba en el efecto de la droga y si lo hubiera dejado allí, se muere. Porque había que darle aliento de vida para que no se durmiera. Porque estaba como en una sobredosis. En la sobredosis, si tú ves una persona, tienes que ayudarla, tienes que mantenerla hablando, tratar de que arquee, que haga un vómito si puede, hasta que llegue una ayuda de doctor o algún paramédico que lo pueda ayudar. Y entonces yo me arrodillé, oré, y este muchacho pudo salir adelante. Ya pasó, pero pasó de viejo. Se llegó a quitar de las drogas. Y en uno de los viajes que yo di a Puerto Rico, me lo encontré. Y me dio las gracias. Le dio la gracia al hombre. Me dijo, gracias porque me salvaste la vida. Y no era la mejor opinión que yo tenía de ti, pero me demostraste más de lo que conmigo anduvieron en esos momentos. Porque unos salieron corriendo, mas sin embargo tú te desviaste a extenderme la mano. Entonces, ¿usted siente que en ese momento usted hizo la obra del samaritano? Que usted como el samaritano vio a aquella persona caída, así mismo fue y lo ayudó. Pero hoy en día vemos la gran indiferencia que hay dentro de la humanidad, dentro de la iglesia, y específicamente, que es la que está llamada a tener misericordia. ¿Usted cree que la iglesia sería mejor que actuara de tal manera? Fíjate, la iglesia se ha perdido tantos eventos preciosos, bíblicos, en hacer algo por la humanidad, porque una cosa que yo he enseñado a mis hijos y a todo el que le enseño si le doy una clase es que es mejor dar que recibir. Muchas veces el dar puede ser $1, puede ser $10, puede ser una compra, pero muchas veces puede ser tiempo, calidad de tiempo, ayuda. Y ya que estamos hablando de esto, esto es ministerial. Porque en nuestros tiempos y en muchos tiempos, la gente se cree que el ministerio es un lazo, una corbata, un traje, una Biblia debajo del brazo o en la mano, predicar y that's it. Y se acabó. Y no es eso. Eso es una partecita. ¿Usted cree que evangelio es más de ahí? Muchísimo más. Es muchísimo más porque cuando hacemos este tipo de cosas, pues no representamos a Jesús. Amén. Porque Jesús siempre estuvo buscando, dando, haciendo. Hay personas que llevamos 40, 50 y pico de años en el evangelio, 60 años, como casi llevo yo, y he visto que a la mitad del camino se viran, a la cuarta parte del camino se viran, tratan de regresar y vuelven y se regresan. Entonces, no tuvieron tiempo de organizar su vida con Dios porque en el mundo tendréis aflicciones, dijo el maestro. No temáis, yo he vencido al mundo. Pero en las primeras aflicciones nos vamos. En las primeras aflicciones negamos la palabra. ¿Por qué? Porque no hemos cogido en serio lo que es el evangelio. Yo cantaba, yo predicaba, toco la guitarra, toco el piano, la trompeta, percusión. Yo siempre le he dicho al pastor o a la persona que yo estoy para lo que necesiten. Si no me necesitan, no hago nada.
me quedo quieto y escucho al que está hablando, al que está cantando, y me gozo igual, o mejor, porque si hay alguien que te sirva, pues tú te sientes bien servido. Pero el evangelio de ayer y de hoy está incompleto. O sea, usted está diciendo que, a ver si lo puedo entender un poco, por causa de quizá la pereza de la iglesia, el mismo desaliento, el descuido espiritual, la persona no puede llevar a cabo el propósito de Dios en este tiempo como Dios quiere que lo lleve. Porque mira como usted acaba de decir, que ese hombre usted lo vio y usted va saliendo de su trabajo, quizá cansado, con compromiso, con una familia, con hijos, pero usted se detuvo y usted en ese momento usted entendió que eso era más importante que cualquier otro asunto que usted podía tener, porque entendió que era la obra de Dios y usted lo tenía de primero en ese momento. Ahora, algo que yo quiero hacer énfasis en este mismo minuto es, usted tocaba trompeta desde pequeño, desde el 9 años, whatever, y todo eso usted lo dejó de un momento a otro para servirle a Cristo. Fue difícil usted soltar esa vida de música, ese mundo de la salsa, quizás reunido con muchos artistas, un ambiente diferente, para entonces venir y meterse a la iglesia. No tan solo un ambiente de muchos artistas, en el caso mío, un tiempo de mucha necesidad. Para mí era prioridad tocar para traer unos centavos a la casa. ¿Qué? Porque ni tan siquiera yo los utilizaba, era para la casa. Había un tremendo problema económico, social. Mi mamá no trabajaba. Aparte de ciertas cosas que hacía, como lavar ropa, planchar ropa en una fiesta patronal, por ejemplo, trabajar en un kiosco, como mi mamá se la sabía de todas en la cocina, y entonces por eso pagaban. Pero esas son cosas que son de cuando en vez. Eso no era siempre. Pero yo siempre estaba a mi hermana mayor, aportadora número 1 en mi casa, siempre la saco, María Hernández, mi hermana mayor, ejemplo para todos. Me enseñó mucho también. Pero hablando de eso, cuando yo me convierto y llego a la iglesia, yo tocaba. Y yo le dije al pastor, pero yo toco y yo me las busco. Y el pastor me dijo, no hay ningún problema. Yo no quiero que tú dejes nada por ti. El que te tiene que hablar a ti es el Señor. Amén. La iglesia no te va a prohibir nada que tú no puedas hacer, porque ¿quiénes somos nosotros para...? Así me dijo ese varón. Siempre lo bendije porque me enseñó a que si yo respeto a Dios, si Él lo respeta, ¿por qué irrespetar? ¿Por qué decirle a alguien que deje algo que Dios no le ha dicho que va a dejar? Póngale él estaba seguro de que Dios iba a hacer algo conmigo. O sea, pero... usted llega a la iglesia. Correcto. Usted llega a la iglesia, pero usted sigue tocando. Pero ya ahora usted no toca para el mundo, sino que toca para Dios. O usted siguió hasta que consiguiera un trabajo tocando música secular. Estaba muy joven, tenía 17 años. Entonces yo tenía unos compromisos con una orquesta. Se llamaba El Nuevo Tiempo. Después se llamó La Reforma. La misma estructura. Pero lo que pasa es que de ahí yo sacaba para comer. Y era muy difícil que yo llegara a un sitio donde pues todos los demás estaban bien vestidos. Yo no tan bien vestido como ellos. Y no me la pusieron difícil. Pero te voy a decir que me la puso difícil. ¿Qué se la puso difícil? Jesús. Ay. Con el que no hay que pelear ni hay que meterse, porque Él de todas se la sabe, y es el que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Dios le empezó a prohibir cosas. Estoy en un retiro de jóvenes que me invitan. Qué error para mí meterme ese sábado en un retiro de jóvenes de la iglesia. Y mi hermana mayor espiritual, la pastora Abigail Rosado,
Dios la usa y me dice, voy a orar por ti. El Señor te dice algo. Estás tocando, vas a tener problemas y si no te afincas, hasta tu vida puede estar en peligro. Amén. Y me dijo cosas que fueron sucediendo y yo esa noche tocaba. Y me fui a tocar. Se fue a tocar a una fiesta que no era de Dios. Que no era de Dios, que era a de una la fiesta orquesta secular. que yo tocaba, la orquesta que yo tocaba, que no había dejado, pues yo estaba recién llegado a la iglesia, no conocía no sabía ni de las cosas del espíritu en esta magnitud, porque hay etapas, hay levels, como se dice en inglés, en español se me olvida, momentos espirituales que tú vas subiendo, que vas creciendo, y yo no conocía nada. Lo que había aprendido en el catolicismo y lo poco que había leído y lo poco que había oído, porque sí había oído prédicas y cosas, y entendía que con Dios no se jugaba. Usted estaba en medio de una transición. Estaba en transición, esa es la palabra, en una transición. Entonces cuando llego a tocar, estamos tocando, habían 2 orquestas, era un class night de una graduación de 4º año en el pueblo de Orocovis, cerca de mi pueblo, como a media hora de distancia en carro en aquel tiempo, al sitio donde estábamos tocando. Y cuando tocamos el primer set, antes se tocaban por set, tocaba 1, 3, 4 canciones, venía la otra orquesta, tocaba 3 o 4 canciones, volvíamos, hasta que se terminaba. Y cuando estamos en el baño, mi compañero y yo, que pasó con el Señor ahora hace un par de meses, Daniel Robles tocaba el bajo. Él todavía no se había convertido, pero yo sí. Y se formó ese tiroteo y se oyeron los tiros, y entonces a mí me dicen en mi pueblo: negro, arrodíllate, vamos para buscar los instrumentos y vámonos de aquí. Se formó un tiroteo. Se formó un tiroteo. Y ahí me vino a mí el clip de lo que me había dicho la hermana en el retiro. Wow. Si no te sale, te saco. Entendí, porque que era muy joven, que era muy... No. Eres muy joven, pero tienes mente. Y cuando Dios habla, el hombre tiene que escuchar. Y si no escuchas, Dios te hace escuchar. Entonces, ahí salí gateando, cogí mi instrumento, él cogió su instrumento, nos fuimos y en su carro llegamos al pueblo. Aquello se acabó allí, no sabíamos nada, no supimos nada más qué pasó. Gracias a Dios, creo que no pasó en grande, pero en el próximo ensayo yo dije: no vuelvo. No vuelvo. Y entonces ese hombre que me sacó de allí por no darme con el bajo lo rompió. Wow. Yo lo que veo ahí es la misericordia de Dios manifestada. Porque mire cómo Dios aún le da una advertencia a través de la mujer y le dice que no vaya para ese lugar. Y en el lugar se arma el problema y a usted no le pasa nada. Y en medio de ese problema el mismo Dios le ministra a usted el peligro que usted estaba corriendo en esa situación. Porque aunque usted estaba buscando de Dios en ese momento, si se viese muerto en medio de una fiesta de esa, que es fiesta dedicada a Satanás, porque no eran a Dios. No. Y si se muere en medio de una fiesta de esas, se perdía. Entonces yo lo que veo ahí es la misericordia de Dios manifestada en la vida de usted en ese momento. ¿Usted lo ve de esa misma manera? Yo lo vi de la manera más hermosa del mundo. Dios siempre me amó. Amén. Nunca me dejó. Nunca me desamparó. Tuve la madre que tuve por la gracia de Dios. Tengo los hermanos que tengo por la gracia de Dios. Tuve el primer ministro y mis padres espirituales que tuve por la gracia de Dios. Y ellos me encaminaron a seguir en este camino. Y por eso amo esos principios, porque me enseñaron a no tratar de vivir del evangelio, sino vivir el evangelio. Porque nadie es suficientemente bueno
ni aunque se llame reverendo fulano de tal, no hay acusaciones, no hay quejas, pero nadie es lo suficientemente bueno para decir yo soy bueno, porque el único bueno es Jesús. Amén. Entonces Él es el que tiene misericordia de nosotros, Él es el que cuida de nosotros, Él es el que saca del hoyo de nuestra vida, el que nos rejuvenece como el águila, porque Él es el que lo hace. Yo no lo puedo hacer, usted no lo puede hacer. Usted le puede predicar a alguien, decirle a alguien, mira que hace esto, que hace lo otro. No, dígale, Dios te ama, te quiere como tú eres, pero tú tienes que cambiar para que Dios te ame más. Amén. Así es una pura realidad lo que usted acaba de decir ahí. Yo siento que la misericordia de Dios ha sido grande con usted y en su familia, porque a través de muchas dificultades, a través de todo su proceso y ese gran llamado que Dios le hizo a usted, y usted sabe que yo me he dado cuenta que quizá el diablo quería tomar el don de usted para hacerle creer al mundo y hacerle creer a usted mismo de que usted podía dar más beneficio allá afuera que aquí adentro. Pero Dios le dio el entendimiento para que usted pudiera ver lo contrario y ver la mano de Dios llenarse en su vida. Porque quizás, viéndolo de esta manera, si usted no hubiera renunciado a todo eso, usted hubiera sido quizás un hombre millonario en este momento y usted renunció a todo eso. Ahora, ¿qué precio? Una salvación y una paz que no se negocia. Aleudi, si es en Cristo y las cosas son difíciles, yo no me quiero imaginar cómo le es a la gente del mundo. Y digo esto y con todo respeto, por eso ves que hay suicidio. Sí, claro que sí. Hay gente en la cárcel. Hay magnicidios. Hay tantas cosas que cometen las personas. Dios nos libre por no estar agarrado. Y yo no estoy diciendo que soy mejor que nadie. Nunca lo soy ni lo seré. Yo soy solamente como Dios quiere que sea. Para el hombre yo puedo ser con lo que ellos quieren, pero para Dios yo soy lo que soy. No soy más ni menos. Si vemos a Juan el Bautista, si vemos a todos esos evangelistas que pisaron la cárcel y la gente, a veces cuando yo los leo le digo, pero ¿qué te pasó? Que te metieron preso. Y entonces me río y digo, qué orgullo haber estado preso por Cristo. Porque aquí nos tocan una uña y salimos corriendo. No queremos pagar el precio. Y hay precios que pagar. Hay gente que no paga ningún precio. Hay gente que no siente ningún dolor. Hay gente que no siente nada. Y justifican eso porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Pero entonces no lo tuvo de Pablo. No lo tuvo de Juan, quemado hasta lo último. No lo tuvo de Pedro. No lo tuvo de Samuel. No lo tuvo de José. No lo tuvo de Moisés. O sea, de los hombres grandes. De los hombres grandes que habla la Escritura, que fueron grandes porque Dios lo permitió que fueran grandes. No porque son grandes, son igual que tú y que yo y que todos. Pero tenían un ministerio donde si tuvieron algún problema, pagaron el precio. Ahora, eso está poderoso. Lo que yo me he dado cuenta es que el mundo de la música es un mundo tan que ata al hombre, que mire como hoy en día hay personas, millones de personas con dones tremendos que pudieran estar adorando a Dios. Y de eso, millones de personas que existen, que están ahora mismo cantando música secular, uno poquito logran salir y logran dar fruto digno de arrepentimiento. Mire, yo lo voy a mencionar. Usted no menciona el nombre, pero yo sí. Yo conocí, la música de Héctor Lavoe, de Willy Colón, que murió en estos días, Héctor Tricoche, todos esos salseros. En mi casa había una pequeña como taberna de vender cerveza y todo eso, y por ende tenía que haber música, y esa era la música que se escuchaba en ese tiempo, Willy Colón, toda esa gente, y la mayoría de ellos que han muerto sin Cristo. Entonces yo creo que usted es un privilegiado
Mira, Lely, han muerto sin Cristo y pelados, muchos de ellos. Muchos de ellos sin Cristo y sin dinero, porque no pudieron. Había una transmisión de talentos, pero muy poca gente era la que recaudaba el dinero. Los que se ponían listos, pues lo ponían como a Héctor Lavoe, como a mi gran amigo Héctor Tricoche. Lo mencionaste, un gran amigo, Héctor Tricoche, pero como decimos en Puerto Rico, de la mata, demasiado humilde. No que los otros no lo fueran, pero él era extremadamente humilde. Gente que tenía un talento grande. Pero cuando hablamos de talento, tenemos que tener cuidado, porque hay personas que en el evangelio han tenido talento y Dios le ha dado talento, y muchos los han utilizado y otros los han mal usado. Porque cuando tú no dejas que Dios dirija tu vida, puedes cantar, hacer 10, 100, 1000 discos o CDs o producciones, como quieran llamarle hoy día, y ganarte todo el dinero del mundo. Pero si para Dios no lo hiciste, aunque cantaste cosas que hablaban de Dios, muy poco hiciste. Amén. Y eso sí es una tristeza. A mí no me duelen los que se van sin Cristo, pero me duelen más los que han conocido. Dios le ha dado la oportunidad de que le alaben, de que le canten, y han botado el talento por estar pendiente de algún dinero, de lo que mata el alma. La raíz de todos los males Es el amor al dinero. el amor al dinero. Entonces, no es que yo sea pobretón de barrio, como decimos en mi pueblo, pero el dinero nunca me ha dado tanto gozo como tener a mis hijos en el evangelio, cantando, tocándole, predicándole y haciendo lo que tienen que hacer. Mi esposa, que cantaba conmigo por muchos años. Cuando llegamos aquí, nosotros visitamos cantidad de iglesias que ni incontables, cantando y predicando, con una guitarra en mano. No necesitábamos más, porque si tocas bien la guitarra, pues no necesitas mucha más. Lo que necesitas es voz y guitarra. Y eso sí me dediqué mucho, teniendo tríos, teniendo quintetos, teniendo conjuntos. Pero lo más importante es no apartar ese gozo de la adoración, porque yo tengo gente que me han dicho, pero ¿por qué no vienes a cantar al frente? Y yo le digo, pero si estoy tocando atrás. ¿Y te has gozado? Sí. Ya. Gloria a Dios. Ya. Gloria a Dios. Porque el que está al frente, gozo da, pero el que está sentado se goza más. Porque ya hubo mucho tiempo de estar al frente cantando. A mí me preguntan cada rato, y no me molesta que me lo pregunten, pero ¿por qué no cantas? Y hay gente que le ha dicho, no, pero si él fue el que formó todo esto, aquí no había nada de esto. No, mira, el hijo de él es el que toca el piano, mira, el otro hijo de él toca esto, mira. Entonces, no es que eso me da orgullo, me da satisfacción. El orgullo es peligroso. Entiendo perfectamente. Es felicidad, es gozo. No orgullo, gozo. Me da gozo de ver a mi hijo adorando, y que yo pueda, que el Espíritu Santo me quebrante a mí para yo sentir cuando un hijo mío canta y adora a Dios. Cuando alguien que está al frente canta y yo siento que Dios lo está usando en esa alabanza, y yo que canto, yo que compongo, poder llorar de gozo. Entonces, eso es satisfacción espiritual. Una pregunta esencial. ¿Ha sido alto el costo en la vida suya para servirle a Dios en espíritu y en verdad? No es fácil. Tienes puñales por cualquier lado, y a veces donde menos te imaginas te están apuñaleando, te están acosando, te están juzgando, te están buscando de qué manera te resbala para ayudarte a resbalar más. Porque es el trabajo del enemigo.
ayudarte a resbalar. Tengo un hermano que siempre decía que el enemigo se pasaba delante de uno comiendo guineo y tirando las cáscaras para que uno resbalara. Y es verdad, el enemigo solo quiere hacerte caer Y hay personas que lamentablemente a veces se dejan usar, porque en vez de recibir lo poco que uno puede dar, pues lo echan a menos. Entonces, pues porque no tienen nada que dar. Cuando yo digo eso es porque si tú tienes poco y lo das, por eso dice que da 30, 60, 90 al 100 por uno. Pero pero el que no tiene para dar ni un 10, ni un 20, ni un 30, nada da. Entonces se molesta del que da un 30. Amén, 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 amén. Así que yo entiendo que su vida fue edificada a través de sacrificio. Y no solamente la suya, la de todo aquel que quiere servir a Cristo en espíritu y en verdad, va a tener que aprender a soltar. Y muchas veces tú vas a tener que soltar quizás cosas que son importantes para ti terrenalmente, pero para Dios son, como dice la palabra de Dios, trapos de inmundicia, no valen nada. Porque muchas veces para Dios poder tratar con el hombre y llegar al corazón del hombre, tiene que quitarles cosas que al hombre le importan mucho. Porque nada puede estar en el lugar de Dios en la vida del hombre, que es el primer lugar. Dios siempre tiene que estar en el primer lugar. Y ya para estar despidiendo, ¿qué usted le dice a todas esas personas que se encuentran en esa transición que usted pasó ya hace muchos años, que es en el dejar el mundo para seguir a Cristo en espíritu y en verdad? Simplemente una cosa: habla con Dios. Señor, ¿qué quieres conmigo? Pregúntele. Dios es un caballero, Jesús es un caballero. Yo en algún momento le pregunté: Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué quieres conmigo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo no puedo? Porque a veces uno suma y resta y dice: aquí yo pude haber hecho esto, aquí yo pude haber hecho esto, como dijiste ahorita, me pude haber ganado una cantidad de dinero enorme haciendo esto, lo otro, aquello. Pero expresé y sigo expresando de qué le vale al hombre granjear todas las cosas del mundo y perder su alma. Le digo a todo el que está en esta transición: dígale, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Ríndase y va a sentirse feliz. Porque esto es una cuestión de que tiene que sentirse feliz. Si usted no se siente feliz en la iglesia, algo está pasando. Si usted no se siente feliz sirviendo a Dios, algo está pasando. Yo no le estoy diciendo que van a mover momentos de amargura, pero usted va a ser feliz sirviendo a Dios. ¿O usted se cree que si Jesús sufrió toda transgresión del hombre, pero era feliz porque le dijo al Padre: tú me enviaste para dar vida y vida en abundancia? Y eso es lo que nosotros tenemos, la vida de Él en nosotros. Si usted no se puede gozar en Dios, algo está sucediendo. Si usted no puede tener paz en Dios, algo está sucediendo. Si usted no puede encontrar la gratitud de Dios en su vida, algo está sucediendo, que usted tiene que menear esa ficha, saber cuál usted puso mal, porque usted tiene que ser feliz en Dios. Porque no es en la cantidad de cosas que uno tiene, sino en que Él guía y cuida de ti, no importando cuál es tu situación, supuestamente buena o mala, que es lo que se dice. Los cristianos no tenemos malas situaciones, tenemos situaciones. Tenemos momentos difíciles y pruebas. Y pruebas. Pero en las pruebas, el poder de Dios se perfecciona. Así que, amén, sea feliz. Y si no es feliz, escudriñe que algo está pasando, que está en el momento equivocado o en la forma equivocada de adorar y buscar a Dios. Si usted llega a la iglesia, y le digo esto porque todos debemos ir a una iglesia, y desde que usted llega se sintió mal, no fue la iglesia. El que está mal es usted. Si usted no se gozó, no fue la iglesia, fue usted. Si Dios no le habló, no fue Dios, fue usted. Porque usted fue el que fue indispuesto o fue buscando algo
que no había para usted en ese momento. Si es que Dios tiene muchas cosas buenas para ti. Dios tiene muchas cosas agradables para ti. No importa si tocas la guitarra, el piano, si cantas a capela, si cantas bien o cantas mal, si te dicen que adora a Dios, sírvele a Dios, que es lo mejor que puedes hacer para tener una vida pía y santa delante de Dios. Bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo quiero que esta palabra llegue a tu corazón y quiero que medite bien en ella. Y si tú estás ahora mismo en la transición de tú dejar algo por Dios, recuerda que es la mejor decisión que tú vas a tomar en tu vida y es dejar cualquier cosa para agradar a Dios. Y verá que Dios te lo va a recompensar al 100%. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que tomaste la mejor decisión. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.